La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y presumiblemente el Senado luego, en caso de aprobarse, trataría en las próximas horas un pedido expreso, diría un pedido sorpresivo del gobernador Miguel Lichich para apurar la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y reformar la constitución de la provincia de Santa Fe. Una constitución que es verdad tiene muchos años, que viene del principio de la década del 60, que seguramente está requiriendo transformaciones, nuevos derechos, en fin, pasaron muchos casos del principio de la década del 60, muchas situaciones nuevas en la Argentina, incluso se dictó la nueva Constitución Nacional del año 94. Sin embargo, las condiciones políticas de la provincia de Santa Fe no están dadas. El acuerdo político no está a la vista y parece todo indicar de que esa posibilidad que el gobernador está impulsando de sobre tablas con una mayoría agravada a conseguir la posibilidad de habilitar la reforma de la Constitución, parecería no estar. Para hablar de todo esto, la posición del peronismo, una pieza clave en esa legislatura de la provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, un hombre histórico del peronismo, un coordinador de todo ese pensamiento del peronismo que nos va a venir a contar hoy, nos cuenta hoy aquí en Final Abierto, por qué esa iniciativa del gobernador va a camino sin salida. Luis Rubeo aquí en Final Abierto, no se vaya. Bueno, aquí entonces con Luis Rubeo, un amigo digo, personal de este programa que vino muchas veces y que siempre estamos agradecidos, Luis. Gracias por acompañarme. No, al contrario, gracias por invitarme, me permite hablar con tus televidentes, que son muchos. Muy bien. Bueno, la presentación lo decía, ¿no? El gobernador jugado a todo o nada, una cosa extraña, hasta te diría por el modo de operar políticamente el socialismo, en toda su historia en la provincia de Santa Fe, un modo, yo diría, pausado, previsible, un modo nunca disruptivo, ¿no? Ahora aparece un gobernador sin el apoyo del resto de su partido, eso se ve claramente. Sí, hay disidencias internas, no todo el Frente Progresista acompaña la iniciativa. Jugado al todo o nada en una sesión en las próximas horas donde necesita una mayoría grabada. ¿Cómo se entiende esto? No, la verdad que yo no entiendo, salvo la urgencia propia de él de plantear su propia reelección. Si no, no hay ninguna razón para que se estén quemando las naves, por lo menos del lado del oficialismo, sobre todo porque la iniciativa no tiene ninguna posibilidad de que prospere. Digamos, desde el justicialismo, los 11 que estamos en la Cámara, vamos a mantener una posición uniforme. El resto de las bancadas, el Frente de Igualdad y Participación, donde está Justiniani y del Frade, está en la misma posición. Mayoritariamente los diputados del PRO, que con los que he conversado, están también en esa instancia. Entonces, esa mayoría grabada que vos planteabas no tiene ninguna posibilidad de lograrla. ¿Pero por qué lo hace? Yo creo que el objetivo es para tratar de llegar a ver si puede forzar esa mayoría de alguna manera, que yo creo que no lo va a lograr, pero lo importante no es lo que piensa Lichich en esta cuestión, sino lo importante es de que él le está frustrando una posibilidad concreta que es reformar la Constitución de Santa Fe, porque todos somos reformistas. Yo soy reformista, yo tengo un proyecto en ese sentido que estoy planteando la reforma de la Constitución de Santa Fe. El tema es el momento y el sentido de la oportunidad. Cuando yo digo esto que me dicen, y bueno, nunca la reforma de la Constitución es urgente, no, pero nosotros ¿qué decimos? No, señores, pongámosle plazo, hagámosla el año que viene. Cuando haya que elegir gobernador, intendente, diputados, elijamos también diputados constituyentes. ¿Para qué vamos a hacer una elección ahora? Sería una forma creativa de saldar la vieja discusión respecto de que el gobernador que la impulsaba parecía que quería impulsar su propia reelección. Lichich tiene una oportunidad histórica. Puede quedar en la historia de la provincia como el gobernador que impulsó la reforma, puede habilitar de que la legislatura por consenso y que sigamos discutiendo y que tengamos un amplio acuerdo. Yo me animaría a decirte, Rodolfo, de que creo que si esto pasara, puede ser sancionada por unanimidad la reforma, la necesidad de la reforma. Lo que sucede es que no en los tiempos que están planteados. Bueno, a ver, ¿quién piensa seriamente de que la reforma de la Constitución se puede llevar adelante en el curso de este año? Vamos a imaginarlo en el escenario.
29 de agosto la Cámara, vamos a suponer que lo tratara. Sí. Falta el Senado. Vamos a poner que el Senado sea por demás de diligente. En un mes lo saque. No, yo te iba a decir una semana. A la semana siguiente. Bueno, que entre y que lo saque sobre tabla. Que cuente con el concurso de todo el Senado que lo saque sobre tabla. ¿Vos sabés cuándo estaríamos votando diputados constituyentes? En diciembre. Navidad. Una semana antes. Entonces, ¿vos creés que hay clima social y político en la provincia para que nosotros, los hombres dedicados a la política, le vayamos a decir a ese vecino que nos está mirando, mire, vos tiene que votar a diputado constituyente en diciembre, pero no porque está pensando en la fiesta, porque va a estar en un proceso inflacionario del 40%, porque el aumento de tarifas es impiadoso, porque el desempleo viene galopando de una manera terrible. Municipios y comunas, lo hablábamos fuera de cámara, están sufriendo un golpe notable en lo que se refiere a sus recursos con el tema del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, como se le dice. Digo, ese es el marco que nos vamos a tener que desenvolver. ¿A quién se le ocurre que nosotros podemos llamar una elección en esa fecha, Rodolfo? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Lichi tiene una oportunidad magnífica. Él puede ser el hacedor de las bases de la reforma, porque hay que reconocerle que con mucha dedicación, mucho empeño y mucho esfuerzo, instaló en la comunidad la necesidad de la reforma. Ahora no lo podemos hacer en este tiempo. La verdad que no da. Hay proyectos circulando y están circulando, de hecho, por comisiones. Se está estudiando los contenidos de una presunta reforma. Sí, con un acuerdo que logramos con todos los bloques, incluido el oficialismo. El oficialismo el día miércoles está rompiendo una tradición parlamentaria, que es lograr lo que significa el acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria, que se establecen las reglas de juego para que la gente no me entienda, y ellos las están vulnerando todos por una única y exclusiva necesidad. A Lischin se le agotan los tiempos y necesita que se trate la reforma de la Constitución este año porque quiere ser reelecto. Y no lo va a lograr. Y bueno, es así, ¿no? Uno, la verdad que no entiende. Hubo reuniones que pretendieron ser privadas o secretas en la Casa Rosada, donde aparentemente, de parte del gobernador, donde aparentemente este tema fluyó. ¿Qué podría hacer el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, el macrismo, para interferir sobre la posibilidad de una reforma en una provincia? Parece como dos andariveles distintos. A mí me parece que la energía que el gobernador está poniendo en el tema de la reforma, nosotros necesitamos que la ponga en otras cosas. Trataron las cosas que están sufriendo los santafesinos. Mira, yo recorro Santa Fe y lo hago cotidianamente y veo que cada vez le cuesta más al santafesino poner un plato de comida sobre la mesa. Yo te decía cuál es la urgencia que están recibiendo intendentes y presidentes comunales. Comunas pequeñas que antes no tenían esos problemas, hoy tienen dos demandas centrales. Una que está vinculada a vecinos que van y le golpean la puerta al presidente comunal para pedirle comestibles. Y la otra, de nuestros propios viejos, nuestros adultos mayores, que no pueden comprar el medicamento que PAMI le sacó y van y se lo piden al presidente comunal. Eso, en las arcas de un municipio chiquito, significa muchísima plata. Y esas son las urgencias que tenemos que afrontar. Entonces, ¿a quién se le ocurre que nosotros podemos estar ahora analizando este tema? No es que lo dejamos de lado. Le decimos, sí señor gobernador, modifiquemos la Constitución, porque en definitiva los que estamos hoy solamente manifestamos la voluntad de la reforma. ¿Qué cosa se va a hacer en la nueva Constitución? La van a decir los diputados constituyentes que elijamos el año que viene. Claro, bueno, porque además hay que decirlo, ¿no? Es decir, la ciudadanía a veces se queja en los años de recambio presidencial y de gobernador, a veces se queja de que, digamos, la agenda de votaciones es importante. Sí, sí. Calculemos que si hay balotaje nacional... Vamos a votar 5 veces. 5 veces, ya lo hicimos en el año 15, de ese modo. En 2015, claro. Y sumarle una nueva elección solo para este tema parecería... Pero si estuviéramos en una situación normal, donde las finanzas públicas están bien, donde hay una movilidad social ascendente, donde no tuviéramos despido, donde tuviéramos una inflación controlada, donde no tuviéramos un dólar disparado, bueno, podríamos decir, bueno, hagamos una elección específicamente para este tema, desprovista de cualquier connotación, pero es la realidad, es la que te toca cotidianamente. Y la realidad de hoy dice de que la gente no puede pagar las tarifas, no puede pagar los impuestos, se le suben todos los días lo que significa las demandas del cotidiano vivir. Yo estoy seguro que todos los días hay una familia de santafesinos que deja de hacer alguna cosa. Estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque no le alcanza la plata, porque no tiene posibilidad. Entonces, que nosotros nos metamos en este debate, por eso, aunque suene intempestivo, yo le planteé al presidente de la Cámara que lo invite al gobernador al debate. Porque el gobernador se está haciendo una cosa peligrosa, decir que él es reformista y que nosotros lo que decimos esto no somos reformistas. Claro. Y yo quiero que escuche los argumentos, me gustaría tenerlo presente el día de la sesión para que podamos analizar estas cuestiones, porque a veces hasta en el tono que uno dice las cuestiones tiene que ver con el fondo de la cuestión. Entonces no es que nosotros no somos reformistas, nosotros queremos reformar seriamente la Constitución, pero nos parece que no la podemos hacer en 40 días, nos parece que no se puede vulnerar el proceso de selección, de obviar las internas abiertas, obligatorias y simultáneas, nos parece de que es un debate
debate mucho más profundo. Hace 56 años que no se modifica la Constitución, por alguna razón debe ser. Entonces, ahora que estamos tan cerquita de que la oportunidad indicaría de que el año que viene lo podemos lograr, un capricho personal aborta todo eso. La verdad que me parece muy mezquino. Cuando se habla de la reforma de la Constitución, uno piensa, ¿en qué punto la reforma de la Constitución de Santa Fe de pronto que está muy desactualizada? Si uno pudiera señalar 2 o 3 puntos. Sí, fundamentalmente lo que significan derechos, lo que se denominan de tercera y cuarta generación, incorporar la problemática de los derechos humanos, los derechos ambientales, garantizar algún rango que esté por encima de lo que significa la urgencia de las leyes en lo que se refiere al Consejo de la Magistratura, dándole rango constitucional, cosa que no quede sujeto a una mayoría circunstancial y que eso tenga vaivenes en la dictar justicia. Me parece que esos son 2 o 3 temas centrales. Acá lamentablemente se instaló el tema en la reelección o no del gobernador. Claro. Y eso le baja el precio a la cuestión. Porque la verdad que a nadie le importa eso. La verdad que a nadie le importa. Por eso tenemos que hacer una constitución en la época que vivimos y en las instancias políticas que estamos viviendo, que signifique cuál va a ser el rumbo que queremos trazar para Santa Fe en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, que sea el camino para las futuras generaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos una oportunidad magnífica. Espero que el gobernador no la aborte. Un elemento, y ya nos vamos al corte, Luis. Sí. El modo de representación de las cámaras de la provincia, ¿no sería una oportunidad revisarlo? Digo, ese sistema don parcial que Estoy tiene. de acuerdo que hay que revisarlo. ¿Eh? Nosotros en mi proyecto planteamos que hay que revisarlo. Ahora, yo reivindico la bicameralidad, ¿eh? Sí. Porque la unicameralidad me parece que termina concentrando la mayoría de los legisladores de los grandes centros urbanos y los pequeños lugares no tienen representación. El Senado es una cámara que garantiza la representación territorial. Después habrá que ver la composición, si te gusta más o te gustan menos los senadores, pero no es un problema de elección. 19 o por zona para que la minoría No, pueda yo creo entrar. que la geografía política de la provincia hoy no estamos en condiciones de revisarla. Me parece que hay que dejarla como está, en 19 departamentos, hay que establecer el sistema DON en lo que significa la proporcionalidad, hay que establecer el tema de la paridad, que deje de ser una cuestión discursiva y que efectivamente se dé en la Cámara. Así que me parece que esas son cosas que hay que modificar. El mandato de los presidentes de comuna, no puede ser que cada 2 años tengan la elección. Hay montones de cosas que Sí, todos estamos si de pueden acuerdo. ser 2, 3 mandatos, ¿cuántos pueden ser o no? Pero todas esas cosas son todas revisables, se pueden hacer. Si el gobernador baja el ímpetu reformista, si al día 30 no sigue con la misma vocación, el proyecto va a terminar archivado. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la mayoría en las comisiones. Y el tratamiento en comisión es el que va a dictaminar el dictamen que tiene que ir al recinto. Si se frena y se cajonea ahí, chao. Sí, bueno, entonces esta es nuestra gran preocupación. Por eso yo quiero que esté presente en el recinto, que venga y que escuche los argumentos. Nosotros queremos reformar la Constitución, pero lo queremos hacer el año que viene. Cuando ese televidente que nos está mirando elija al gobernador, elija al intendente, elija también los diputados constituyentes. No hay clima social negro ahora. Hablamos en el otro corte un poquito de la política nacional y lo que se viene en la Argentina. Con muchísimo y lo que gusto. tenemos. Con muchísimo gusto. ¿Escuchás lo que te dicen en privado? Bueno, seguimos aquí con Luis, entonces con Luis Rubeo, el peronismo en la provincia, el peronismo en la Cámara de Diputados y el peronismo como opción política en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está eso? Digamos, viene de una elección relativamente buena, una elección nacional en el año 2017, en el marco donde el oficialismo nacional obtuvo una elección muy buena, de más de 40 puntos. Sin embargo, en Santa Fe no llegó a esos 40 puntos, 37, 38 puntos, de todas maneras una gran elección. Pero se hizo una muy buena elección. Pero el peronismo se arrimó a los 27, 28 puntos. Porque parece que hay como una especie de crisis insalvable, de como 2 miradas, dos mundos, 2 miradas distintas respecto del peronismo, o a veces más, que nunca termina de salvar, digamos, esa diferencia. Pareciera que hasta que eso no se acomode, la chance de recuperar la provincia de Santa Fe está lejos, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esa elección nacional que vos decís nos permitió en la provincia de Santa Fe hacer una buena performance. Eso ha despertado la expectativa de muchísimas compañeras y compañeros que creen de que en el 2019 se puede cambiar el curso político de la provincia, cosa que yo suscribo. Lo que creo que no se hace solamente con voluntarismo.
A eso hay que agregarle propuestas, hay que agregarle ideas y hay que llevar adelante un claro rumbo en lo que se tiene que decir y para mí ese claro rumbo tiene que ser absolutamente diferenciado de las políticas nacionales. Nosotros en Santa Fe estamos en condiciones, tenemos una provincia que nos permitiría hacer eso para marcar políticas alternativas al gobierno nacional. ¿Qué me refiero? Tener un régimen tributario distinto, porque no hay ningún Estado que funcione sin recursos. Tener un régimen distinto en lo que se refiere al tema tarifario para la pequeña, la mediana empresa, para el comercio minorista, que está sufriendo el aumento de tarifa de una manera impiedosa, y muchos están cerrando, o si no los estamos mandando a la marginalidad, porque terminan enganchados, cosa que la gente no quiere hacer. Claro. Debemos llevar adelante un proceso en el achique que viene de recursos, de una obra pública intensiva, y cuáles son los grandes emprendimientos que necesitamos. ¿Para qué? Para que esos emprendimientos de obra pública se conviertan en contenedores de esa mano de obra que el sistema privado está expulsando porque no tiene posibilidad de sostener. Entonces, que desde el Estado seamos capaces de generar puestos de trabajo para contener a esa gente y después una inversión a largo plazo que tiene que ser sobre dos temas. Uno que está vinculado a la seguridad y otro que está vinculado a la educación, que tienen que salirse de la agenda de la discusión política e instalarse como política de Estado. Si nosotros logramos esto, y somos capaces de expresarlo en una propuesta concreta, puntual, mucho más desarrollada que los enunciados que yo te estoy haciendo, creo que el peronismo tiene posibilidades de recuperar el gobierno de Santa Fe. Ahora, después hay una cuestión que es metodológica. ¿Qué te quiero decir con esto? Están las pasos. Claro, tiene que surgir de las pasos. Yo a veces tengo un problema que digo, y esto me trae algún dolor de cabeza internamente, es de que nosotros tenemos dirigentes con vocación de candidatos, pero con poca vocación por la construcción política. Y a veces no solamente el que está en la construcción política termina siendo el candidato. Y entonces el candidato, ¿qué hace? Siempre anda por el medio, tratando de no ser antipático ni a uno ni a otros, porque se va a querer presentar en una futura elección y quiere que la gente lo vote. Y para mí eso es un error. Nosotros tenemos que decirle claramente a los santafesinos desde dónde nos vamos a parar, cuáles son los sectores que expresamos, cuáles son las políticas que queremos llevar adelante y de qué manera la vamos a llevar. No esperar hasta el final un poco ambiguo a ver cómo cierra todo. Y entonces eso, ¿cuál es el mecanismo? Vamos una paso. De que todos los que estemos por pujar o que tengamos ganas de participar, que nos pongamos al concurso de la gente, que sea la gente la que elija a través del sistema de elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas que Santa Fe tiene, y que seamos capaces después de hacer una cosa que implique ese viejo apoteca que para mí le falta una parte, no es que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Si el que gana no contiene, el que pierde conspira. Claro. Entonces, evitar que conspire. Esto tiene que ser una política suficientemente amplia y contenedora que los candidatos principales entiendan de que tienen que recorrer los territorios, conversar con las compañeras y compañeros, tomar compromiso, hacer una determinada cantidad de cosas que no solamente alcanzan desde los medios de comunicación. Sí, yo te escucho, Luis, también pienso que por ahí esa lógica también puede ser la misma que el peronismo piensa a nivel nacional, ¿no? El tema es para que no conspire el que pierda, es como que el programa político que se aplica finalmente del que gana contenga al que pierde. Porque si hay mucha divergencia, el problema es que el peronismo uno ve a nivel nacional, por ahí hay mucha divergencia. Un Urtubey con un Agustín Rossi, una Cristina Kirchner con un Miguel Pichetto. Es decir, ¿cómo convergemos con eso? Claro, o en todo caso, hay una parte que ya no está... No, yo lo que creo es lo siguiente, me parece que la política nacional tiene condimentos que nosotros, por suerte, todavía en Santa Fe no tenemos, porque hay posiciones en lo nacional que yo creo que son insalvables. Hay algunos dirigentes que no tienen retorno de alguna fijación. Y además hay una cuestión que es central. El peronismo hoy tiene un liderazgo, independientemente que yo comparta o no, que es la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No hay nadie que en una interna hoy sea capaz de llevar la posibilidad de ganarle a Cristina. Ahora, eso todos sabemos que, como dice Alberto Fernández, con ella no llegamos, pero sin ella perdemos. Claro. Entonces, habrá que Desde ella más. Habrá que ver cómo se analiza. Ahora, en Santa Fe, la situación es distinta, porque no hay liderazgos consolidados. No hay nadie que por sí pueda decir de que automáticamente detrás de él se va a alinear el conjunto del peronismo. Por eso yo planteo el proceso de elección y por eso digo que me parece que es un método que puede utilizarse de llegar a la unidad desde la diversidad. Y doy el ejemplo de la última elección de diputados nacionales. Claro. Agustín Rossi y Alejandra Rodena pujaron en un proceso interno, pero después ambos llevaron una estrategia común que fue contenedora del conjunto. Nadie pudo sacar los pies del plato. Yo estoy planteando lo mismo. Y bueno, ¿y te animás a decir, digamos, qué sectores, qué nombres, quiénes, o sea, quiénes están trabajando, quién te gustaría, es decir, no, en lo personal, nosotros en lo personal estamos trabajando y recorriendo la provincia y estamos tratando de generar un espacio muy militante vinculado a los territorios y veremos que vamos a ser protagonistas el año que viene, seguro. Veremos en qué instancia y desde dónde.
Pero te repito, yo no veo a nadie hoy por hoy que por sí solo ese ya es número puesto. Te diría que no, y me parece que el que piense así se va a equivocar. Se han venido dando coyunturas tanto en la política nacional como en la política provincial que han dejado por ahí mal parado a algunos dirigentes, y creo que tienen que llevar adelante un proceso de mucha conversación, de mucho diálogo y de mucha militancia. Hay que recorrer, hay que poner el cuerpo arriba del asiento en el auto y recorrer la provincia. Santa Fe es una provincia grande, extensa, con distintas tipologías, con distintas regiones, y no se hace desde, como te dije recién, desde un medio. Me parece que eso está faltando. Luis, cuando este gobierno arrancó, uno suponía, y seguramente te escuché a vos también decirlo, que íbamos a una etapa de un proceso, sobre todo económico y social, difícil, Sí. desde el momento, pero digo, pasaron casi 30 meses y estamos en una situación, ¿te sorprende el nivel de profundidad y de aceleración que está tomando esta crisis en todos los planos? Me sorprende por lo rápido, pero no me sorprende desde la política, porque ellos expresaban una situación política que era previsible que íbamos a llegar a esta instancia por lo que piensan, por lo que sienten, por la manera de cómo funcionan y cómo se alinean internacionalmente. Por eso a veces me enojo tanto con mi propia fuerza. Porque yo digo de que nosotros en el noviembre del 2015, no es que no ganaron ellos, perdimos nosotros. Nosotros por nuestros propios desencuentros, por no haber interpretado, por no haberle tomado bien la temperatura a la sociedad, fuimos y generamos una derrota, que no es que una contienda que vos ganás o perdés como si fuera una cuestión deportiva. Esa derrota significa que miles y miles de argentinos todos los días van un paso para atrás, porque pierden derechos, porque pierden la posibilidad de desarrollo. Nosotros, a ver, ¿cómo le explicás vos a un chico, a una familia que están jugando con el futuro de tu hijo cuando te sacan una vacuna? Digo, ¿quién pensaba que esto iba a terminar en una situación de esa? Porque que nos endeudemos con el fondo era previsible que ellos lo iban a hacer. Conceptualmente piensan así, conceptualmente están en ese lugar. A eso querían ir. Pero ahora que encima le saquen los medicamentos a nuestros viejos, le saquen las vacunas a nuestros chicos, la verdad que eso sí me sorprende. Yo no imaginaba tal nivel de audacia y tal nivel de insensibilidad. Yo creo que tenemos un gobierno, y me hago cargo de lo que digo, absolutamente unitario, funciona pensando en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, lo hace con todas las políticas que expresa, lo hace en el manejo de los recursos, y eso se va a pagar lamentablemente por muchas generaciones. ¿Hay un riesgo de un 2001 recargado y actualizado a un 2018-19? No desde el punto de vista de la altísima conflictividad que tuvimos en aquella época, y ojalá no se dé, porque eso se pagó con vida de muchos argentinos. Pero creo que desde lo político estamos en una situación para mí peor, porque hay mucha mayor, porque además, ¿cómo llegamos a esta instancia? Llegamos a esta instancia con un gobierno que además generó una cosa que fue mentirle a la gente. Porque ellos le prometieron cambio, le prometieron que iban a bajar la inflación, que le iban a sacar el aumento de lo que significaba no me sale ahora el tema este del impuesto que vos pagas con tu salario, que te iban a bajar el impuesto a las ganancias. ¿Y eso qué ha hecho? Ha minado la confianza de la gente. Hay muchísimos argentinos que hoy descreen de la actividad que nosotros hacemos de la política, agudizada por esta política de Macri, que sinceramente pensaron y creyeron en el cambio, y hoy se sienten frustrados. Y eso es peligroso, porque la política no puede ser a lo mejor la mejor herramienta. Ahora no hay otra que la supere. Es la única herramienta que tiene la sociedad para llevar adelante el proceso de transformación en paz. Y ellos hasta con eso han jugado. Claro. Y me parece que eso es altamente peligroso. Bueno, Luis, te agradezco mucho. Nos estamos viendo. Gracias a vos por invitarme. Bueno, la voz del peronismo en la provincia de Santa Fe, del diputado Luis Rubeo, con toda su trayectoria, contándonos lo que parece inexorable, que la iniciativa del gobernador por meter un poco de prepo una reforma constitucional en estas horas no tendría destino. Aquí nos acompañó, aquí nos habló y también nos habló Luis sobre lo que él piensa, cuáles serían los caminos posibles para que el peronismo recupere la provincia de Santa Fe en el año 2019. Esto fue Final Abierto. Gracias por acompañarme.